Este fue el final del debate sobre Odebrecht que hizo Gustavo Petro, Angélica Lozano y Jorge Robledo el 31 de agosto de 2021. Según Petro, solo por un fallo de tutela pudieron terminar el debate, pues el corrupto congresista Eduardo Pulgar lo había suspendido abruptamente, no sin antes dejarle este mensaje con el que evidenciaba cómo con jugaditas como esas los congresistas no dejaron que Petro expusiera la corrupción de Odebrecht. El corrupto Pulgar tuvo el aplauso de las mayorías de este Senado para hacer la jugadita e impedir la posibilidad que se pudiera cerrar el debate como el reglamento lo dice en el día en que se realizó. A partir de allí, el en ese entonces senador Petro denunció que la fiscalía iba a generar un manto de impunidad sobre el hecho de corrupción más grave de los últimos años en el país. Corrupción que, al igual que había sucedido en toda América Latina, iba a llegar hasta los dirigentes de los partidos más tradicionales y poderosos del país. Según Petro, esto hizo la fiscalía para no investigar a quienes recibieron los sobornos. Los sobornos llegaron, como en toda América Latina, a la cúspide de la dirigencia política nacional tradicional de Colombia. Lo que hizo la Fiscalía fue dirigir la investigación a través del principio de oportunidad a quienes habían pagado los sobornos. 50 millones de dólares, 150.000 millones de pesos. Que era más que los actuales 70.000 millones de pesos que la ministra Abudinen terminó dejando perder en el Ministerio de Telecomunicaciones. 50 millones de dólares en sobornos. Los que los entregaron están presos o investigados. La mayoría no está incluso en prisión, pero nunca se supo. Y he aquí el carácter de la impunidad, quienes recibieron los sobornos. Eso se silenció, la investigación no llegó hasta allá. El fiscal general de la nación se encargó de que no llegara hasta allá. Debemos detenernos un poco para dar luces de lo que viene a continuación en la denuncia de Petro. Tengamos en cuenta que en el artículo publicado por la W Radio, en el que Coronel expone las visitas de Daniel García Arizabaleta a la Casa de Nariño en el gobierno Uribe, menciona que en la licitación de la Ruta del Sol 2 que ganó Odebrecht, la constructora estaba asociada con el grupo Aval, de quien es dueño el señor Sarmiento Angulo, quien a la vez les dona millonarios recursos a algunos de los partidos implicados en el caso Odebrecht. En aquel entonces, Néstor Humberto Martínez era el fiscal general de la nación, pero también había sido abogado de Odebrecht. Néstor Humberto Martínez, aquí lo ha dicho el senador Robledo, estaba en curso en las firmas, en el interés que buscaba la impunidad. No solamente porque era el abogado de Navenal o de Odebrecht y su socio Luis Carlos Sarmiento, que hoy ante la justicia los dos hombres de los más ricos de América que se asocian para hacer esa carretera, la Ruta del Sol 2, ahora uno engañó al otro. Ese es el método de la investigación judicial, muy similar a lo que acontece con Mintic, muy similar a lo que acontece con la ejecución extrajudicial de 6.402 jóvenes en Colombia. No, es que me engañaron. Pues aquí pareciera que Odebrecht engañó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque Odebrecht está preso y Luis Carlos Sarmiento Angulo, su socio, no. ¿Cómo iba a estar preso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Además, por su edad no debería estarlo. Pero ¿cómo iba a estarlo preso si su propio abogado era el fiscal general de la nación, que fue nominado por el presidente Santos con el apoyo del expresidente Uribe para construir este manto de impunidad? Según Petro, estas fueron las estrategias que usaron para salir impunes. De este Congreso de la República obviamente no puede ver esos hechos por una y simple razón. El fiscal Néstor Humberto Martínez fue el que garantizó que no se supiera en Colombia
quiénes recibieron los 50 millones de dólares que entregó Odebrecht en el país. Que lo recibieron dirigentes del Partido Liberal, que lo recibieron dirigentes del Partido de la U, que lo recibieron dirigentes del Partido Cambio Radical, y me temo que los mismos altos responsables ahora del desfalco del Ministerio de Telecomunicaciones por 70.000 millones de dólares. Ese es el costo de la impunidad. Lo hicieron una vez, lo vuelven a repetir, y en escala más grande, y así, hasta que depredan el Estado colombiano. Y es que, según las mismas palabras del presidente, la razón por la que no se juzga a estos personajes, al igual que en otros países, es porque la corrupción se ha tomado todas las ramas del poder. La pregunta es, ¿por qué si cae el presidente del Perú? ¿Por qué si cae el vicepresidente de Ecuador? ¿Por qué si cae el expresidente de Brasil? ¿Por qué si cae el presidente de Panamá no cae la mafia colombiana? Y la respuesta es, en ninguno de esos países el régimen de la corrupción había logrado tomarse tanto el Estado y la política y la sociedad como en Colombia. Y el objetivo solo era uno: no investigar a fondo quiénes fueron los que recibieron los sobornos. Y es que es de suponerse que si se investigan estos sobornos, podría salir a la luz quiénes fueron los responsables de hechos como estos, por lo que el país se daría cuenta que fueron los partidos de siempre, justamente los partidos que detentan el poder, partidos de los que día a día caen sus dirigentes mientras nos mentían en la cara. Ya todos los procesos y pruebas se entregaron a la fiscalía, está todos los testigos aportados, y allí está la verdad. Y la verdad es que mi campaña manejó los recursos correctamente y no tuvo ninguna financiación por parte de esa compañía. Semana se las quiso dar de muy objetiva y publicó supuestamente en exclusiva los audios en los que Zuluaga confiesa que sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial del Centro Democrático en 2014, porque eso sí, ahora que salió el escándalo, lo dejaron solo. Ahora es la campaña de Zuluaga, pero antes salían a decir que era la representación del Centro Democrático. Con Zuluaga estamos los que consideramos que la JEP está juzgándolos inadecuadamente y que queremos una justicia justa. Con Zuluaga estamos los uribistas, que defendemos al presidente Uribe. Con Zuluaga estamos todos los del Centro Democrático. En fin, mientras Semana publicaba los audios como exclusivo, en realidad ya el presidente Petro sabía a través de sus propias investigaciones que esto había sucedido, pero nadie le hizo caso. Y no solo eso, Semana quiso aparentar que publicaba la noticia en exclusivo, titular que promovió la primera semana de julio, pero mucho antes, desde 2022, e incluso el 18 de mayo, este canal ya había publicado el documento de la fiscalía compartido por Caracol Radio, en el que se demostraba que Daniel García Arizabaleta sería testigo en contra de Oscar Iván Zuluaga en el caso de Odebrecht. Fue Daniel García quien entregó las pruebas a la fiscalía, que luego mágicamente Semana publicó. Ya el proceso existía contra Zuluaga, así que lo de exclusivo no lo es tanto, pero sí les dio tiempo para tratar de limpiar la imagen de los demás miembros del Centro Democrático. El senador Gustavo Bolívar se refirió al caso y le dejó estas fuertes pullas a Uribe, Duque y el Centro Democrático. Numeral: no nos deja avanzar la corrupción. La renuncia de Zuluaga al Centro Democrático no borra la verdad, y los 6.5 millones de dólares de soborno al viceministro de Uribe y el pago de los 1.6 millones de dólares a Zuluaga mientras Duque iba al baño, y las reuniones del hijo de Uribe con Odebrecht en Panamá, y las visitas de Odebrecht a Palacio, y la adjudicación de la ruta del Sol 2 a Odebrecht, y los pagos de Odebrecht a Arizabaleta, y los pagos de Odebrecht a Aria, y las coimas denunciadas a Néstor Humberto Martínez por Pisano, y la muerte de Pisano. Esa mancha no se les quitará nunca. No crean tonta a la gente, al menos a nuestra gente. Para eso hacen la política, para eso exponen sus candidatos del neoliberalismo más extremo que se puede tener en Colombia, porque es que ese modo de pensar es el que permite adueñarse del país. Esa es la conclusión a la que podemos llegar hoy extemporáneamente en este final del debate. Lo hicieron, no investigaron.
Hoy Néstor Humberto Martínez no es el fiscal general de la nación, pero el que lo sucedió está haciendo lo mismo. La investigación de Odebrecht está congelada porque la decisión política del poder en Colombia es que no se sepa quiénes recibieron los 50 millones de dólares de soborno. En toda América Latina, en países más de derecha que Colombia, si es que puede haber alguno, los sobornados están presos.